Buenas tardes, estudiantes de grado noveno. Hoy iniciamos una nueva clase de biología, pero enfocada básicamente a genética. ¿Listo? Entonces, ya anteriormente hemos visto algunos conceptos. El taller de hoy, o la clase de hoy, es hacer nuevamente un repaso sobre algunos conceptos que se deben manejar en genética para poder continuar más adelante con los que lo vamos a llamar los cruces, monohíbridos y dihíbridos, o sea, las leyes de Mendel. ¿Listo? Entonces arrancamos con unos aspectos importantes. Primero que todo, entonces, genética es la ciencia que se encarga de explicar cómo se transmiten las características genéticas de generación en generación. ¿Listo? ¿De dónde partimos, digámoslo así? Entonces, el cromosoma que son estructuras que se encuentran visibles dentro del núcleo de la célula, generalmente cuando la célula está en proceso de reproducción celular. ¿Listo? Si ustedes miran, aquí hicimos unos dibujitos como unos punticos, entonces cada uno de esos segmenticos, punticos los vamos a llamar genes. Estos genes son pequeñas unidades de ADN que llevan y transmiten la información genética. ¿Listo? Entonces, ahora, estos genes llevan una determinada ubicación. Esa ubicación o espacio que ocupa un gen lo vamos a llamar locus. Y volvemos y reiteramos, un cromosoma, entonces son estructura en forma de bastoncillo compuesto por ADN y por proteínas. ¿Qué contienen los cromosomas? Como lo vemos acá, contiene genes, que esos genes son ADN básicamente y que van a determinar las características de cada individuo, de las células y en sí de cada organismo. Bueno, continuamos con otros conceptos importantes. Entonces, seguimos con los genes. Ya sabemos que los genes se ubican en unos espacios del cromosoma llamados locus, ¿cierto? Que los genes son básicamente ADN. Ahora, hay algo muy importante relacionado que son los alelos. En sí, los alelos son genes, ¿listo? Pero, ¿por qué son tan importantes estos alelos o genes? Porque son generalmente o siempre lo encontramos por parejitas, ¿sí? Es la pareja de genes que lleva la información de una misma característica. Entonces, recordemos que cuando se une el óvulo con el espermatozoide va a haber cromosomas del papá y la mamá. O sea, por ejemplo, en la especie humana vamos a tener 23 y 23, o sea, 46 cromosomas. Por lo tanto, tenemos entonces parejitas de cromosomas. ¿Listo? Entonces, como hay parejitas de cromosomas, entonces va a haber alelos o genes provenientes del papá y de la mamá que llevan información de una misma característica. Esa pareja de genes que llevan información de una misma característica los vamos a llamar alelos. ¿Listo? Doy un ejemplo. Color de cabello. Entonces puede darse el caso que, por ejemplo, el gen que aporta o el alelo que aporta el papá puede ser cabello oscuro y el gen que aporta la mamita es cabello rubio. ¿Listo? Esa parejita de genes que aporta el color del cabello lo vamos a llamar alelos. ¿Listo? Y el locus, ya lo sabemos, espacio de ubicación de un alelo en un cromosoma. ¿Listo? Ahora, ese color de cabello que puede ser oscuro rubio, que es un ejemplo, lo vamos a representar con letras. ¿Listo? Generalmente o siempre hay unos genes que dominan sobre otros. Entonces, los genes que dominan los vamos a llamar genes dominantes y los genes que no dominan se denominan genes recesivos. Por las leyes de Mendel, generalmente lo oscuro predomina sobre lo claro o rubio. Los representamos por letras, ¿listo? Oscuro, porque los estoy simbolizando con dos letras mayúsculas, porque es dominante. Porque con dos letras que no son mayúsculas, minúsculas, porque el rubio es recesivo. Entonces, genes dominantes o alelos dominantes, los que dominan, prevalecen en la información de la característica. Y genes recesivos, los que son enmascarados, es decir, los que no predominan o no se manifiestan en el individuo. ¿Listo? Bueno, continuamos. Bueno, recapitulemos. Los genes son los mismos alelos. ¿Listo? ¿Qué llevan de importante? ¿Por qué son tan importantes? Porque llevan la información del carácter o característica. ¿Listo?
Esa característica, pues generalmente o siempre es algo observable, ¿listo? Ahora, doy nuevamente ejemplos. Los anteriores, por ejemplo, color de ojos, pues sería como en el reino animal, ¿no es cierto? Y también a nivel de las plantas, por ejemplo, color de flor, es roja o blanca. Textura de la semilla, lisa o rugosa, también se puede dar, ¿listo? Ahora, resulta que ya dijimos que nosotros podemos simbolizar esos alelos, esos genes mediante letras. Entonces, al simbolizarse mediante letras, vienen a ser ese patrón de genes que se hereda y ese es el genotipo, es decir, el genotipo siempre lo vamos a representar con letras, ¿listo? Y que viene a ser el genotipo, todos los genes que heredamos de nuestros antecesores, ¿listo? Entonces, patrón de genes que heredamos, ¿cómo lo simbolizamos? Mediante letras. Ahora, estas letras se traducen en algo, por ejemplo acá, se traducen en color de ojos oscuros. Aquí estas dos minúsculas, color de ojos claro, eso viene a ser el fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? La apariencia externa o interna de un ser, ¿listo? Es decir, el fenotipo viene de ¿dónde? Del genotipo, es decir, la traducción de la información que lleva el genotipo viene a ser el fenotipo. Ahora, según como sea esa pareja de genes, podemos encontrar que esos genes pueden ser homocigóticos, dominante o recesivo. Aquí ya di un ejemplo. Entonces, cuando las dos letras son mayúsculas, como son mayúsculas, es homocigótico. ¿Y por qué homocigótico? Porque las dos letras son iguales. Entonces, homocigótico dominante porque son mayúsculas, porque es la que va a dominar. Y las dos minúsculas es homocigótico porque las dos letras son iguales. Y recesivo, ¿por qué? Porque son minúsculas y no predomina en la información de la característica, sino que es enmascarado por el otro, que en este caso es el color oscuro. ¿Listo? Entonces, básicamente son como los conceptos que necesito que manejen para las posteriores clases. ¿Listo? Entonces, espero que, por favor, como es un repaso, entonces me desarrolle lo mejor posible la guía. Bueno, muchas gracias.